Familia amada de Dios, escuchemos su palabra. Nuestro ministerio, porque tu gozo es en mi Señor, da este mensaje de Dios al mundo para estos tiempos finales. Familia amada, hoy continuamos difundiendo los diferentes mensajes analógicos para estos tiempos. El mensaje para hoy, Pablo llamado por Dios. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Jesús sufrió el dolor de la muerte, pero Dios lo liberó, lo resucitó, porque la muerte no podía retenerlo. Levántate y vete a la ciudad. Allí se te dirá lo que tienes que hacer. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Timoteo. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corintio y a todo su pueblo santo que está en Grecia. En cuanto a la colecta para los del pueblo santo, háganlo según las instrucciones que di a las iglesias en la provincia de Galacia. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo les mandan saludos. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo. Que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de las buenas noticias. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Al único sabio Dios sea la gloria por siempre por medio de Jesucristo. Amén. Si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que les hemos predicado nosotros, o si reciben un espíritu o un evangelio diferente de los que ya recibieron, a ese lo aguantan con facilidad. Eso no viene de Dios, quien los eligió. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado a ustedes, alarmándoles con lo que les han dicho. Yo por mi parte confío en el Señor que ustedes no pensarán de otra manera. El que los está perturbando será castigado, sea quien sea. Desearía yo mismo ser maldecido, separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se le confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Por eso Dios decidió usar mi vida para dar a conocer las buenas noticias de su Hijo entre las naciones que no son judías. En ese momento no consulté a ningún ser humano.
es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Todos los que oían se quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevárselos presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Yo soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad bajo la tutela de Gamaliel. Recibí instrucciones cabal en la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy en día. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, lo que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Escúchenme, costas lejanas, oigan esto, naciones distantes. El Señor me llamó antes de que yo naciera. En el vientre de mi madre pronunció mi nombre. El Señor ha hablado. Él me hizo desde el vientre para que fuera su siervo, para convencer a Jacob que vuelva a Él y para que Israel se una a Él. El Señor me da honor y mi Dios será quien me dé fuerzas. Antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes de que nacieras, ya te había elegido para que fueras un profeta para las naciones. Pero el Señor le dijo, ve, yo elegí a Saulo para la misión de dar a conocer mi mensaje ante reyes, israelitas y gente de otras naciones. Y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Cuando los hermanos se enteraron de esto, lo llevaron a la ciudad de Cesarea y de ahí lo mandaron a Tarso. Hermanos, les ruego que se cuiden de los que causan divisiones. Tengan cuidado con los que ponen en peligro la fe de los demás, porque ellos están en contra de las enseñanzas que ustedes han aprendido. Manténganse alejados de ellos. Hermanos, ustedes siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios que pertenecen a Jesucristo, que están en Judea. Allí el pueblo de Dios sufrió mucho a causa de los otros judíos. Y lo mismo ha pasado con ustedes, pues han sufrido mucho a causa de sus propios compatriotas.